Federico Reyes Heroles González Garza es escritor y comentarista político. Estudió la licenciatura en Sociología y Ciencia Política en la UNAM. Fue colaborador en la Secretaría General Académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Secretaría de la Defensa Nacional, secretario del Consejo Administrativo del diario La Jornada, director honorario de la revista UNAM, director general de la revista Este País, Tendencias y Opiniones, miembro del Consejo de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Transparencia Mexicana, capítulo nacional de Transparency International. Ha sido colaborador en distintos diarios de circulación nacional. En el ámbito académico, ha dado, por supuesto, clases en la Universidad Nacional, en la de Chicago y en Pearson College en la Universidad de Yale. Ha escrito más de 11 libros. Federico Reyes Heroles, un gustazo tenerte aquí en línea directa. Federico, decíamos Falda, somos pocos y nos conocemos mucho. Desde hace mucho tiempo. Muchos años. Muchísimos años. Federico Reyes Heroles, al contrario, Federico, tú llegas a la etapa de la juventud y de tu historia como estudiante siendo el hijo del secretario de Gobernación. Ahí yo te conocí, nada más que no sabía que eras el hijo del secretario de Gobernación. Mira, yo le debo un monumento a la computadora de la UNAM, porque y a lo largo de mis apellidos, porque entonces yo pasé de ser Federico Reyes González Garza a ser Federico H. Gles Garza, 771-771-5, el güero. Y eso me facilitó mucho la existencia, no era una situación fácil. Claro. Tú recordarás que en ese momento todavía en los escritorios de la facultad nos encontrábamos ejemplares de madera de la guerrilla de la 23 de septiembre. Se dio el secuestro de Hugo Margain, la muerte de Hugo Margain, el asesinato de Hugo Margain. Pero a mí me tocó en suerte tratar de que esa presencia pasara lo más desapercibida posible. No fue total, pero bueno, lo intenté y hasta por salud mental, ¿no? Claro. Yo quería ser un estudiante más de la UNAM, ¿no? Y lo lograste. Esta vivencia del México de los años 70 del siglo pasado, en donde por un lado vivíamos en una universidad, en la UNAM, una efervescencia político radical, llamémosle así, frente a un México todavía apenas en el principio de lo que sería precisamente esta apertura vinculada también a Reyes Heroles, a tu padre. ¿Cómo vivías esta dualidad? Bueno, yo te diría que encontré un asidero en la epistemología por un maestro, Armando Casígoli, de la facultad, un gran maestro chileno, que a través de la epistemología me enseñó los problemas del dogma, sea de un lado o sea del otro. De hecho, después escribí un libro con lo que fue mi curso en la facultad durante muchos años, Conocer y Decidir, que precisamente a lo que se aboca el libro es a tratar de poner una vacuna contra los dogmas. Y había dogmas en la facultad de izquierda radicalísima y afuera de autoritarismo clarísimo, ¿no? Entonces, creo que el ir desenmarañando este tejido autoritario fue parte del trabajo, y entendiendo que el pensamiento tenía que ser libre y que podíamos cuestionar intensamente lo que estaba ocurriendo, y que el peso de las tradiciones que tan caro nos lo vendían, es que así ha funcionado y ha funcionado muy bien. ¿Por qué vamos a cambiarlo, no? Pues era un dogma. ¿Qué es lo que finalmente te lleva a, ya en el ámbito académico, te metes en el ámbito del conocimiento, en la UNAM, pero a participar en una sociedad civil que impulsara directamente la apertura o el desarrollo de un modelo democrático en distintos grupos, en medio, por supuesto, todavía de una presión de un régimen priista que pues difícilmente aceptaba este tipo de cambios, ¿no? Yo te diría que, digamos, una vocación temprana por las ideas fue lo que me llevó a cuestionarme. ¿Para qué sirven las ideas si nada más van a estar en el cubículo? Eso fue algo que pesó mucho. Quizá por la influencia de mi padre también, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo modificas la realidad? Si vas a estar escribiendo ensayos que leen 200 personas 3 veces al año, pues no vas a tener gran impacto. Entonces me tocó toda esta etapa de la conspiración, decíamos el otro día con Julio Fessler, de los grupos que empezaron, muchos de ellos panistas, otros de izquierda, a cuestionar el sistema y hacerlo de manera pública, abierta. Ese era el momento en el cual yo estaba, digamos, como profesionista, estaba yo empezando a ejercer,
y pensé algo muy claro, si algo puedo hacer es aportar ideas que queden asentadas en alguna parte, que no se desvanezcan en los laberintos de la academia o también en las trifulcas del periodismo, porque también las hay, que de pronto se da uno cuenta que no vamos a ninguna parte con esos alegatos tan superficiales. Quizá fue eso, no podía yo quedarme en el cubículo, tampoco es una cuestión de personalidad, me hubiera yo sentido bastante inhibido, castrado en algún sentido, ¿no? Porque esto te lleva a entrar en esta militancia, llamémosle así, de sociedad civil, que lleva consigo finalmente el tema de la alternancia, del México que empieza a transformarse y que tiene por un lado resistencias en los dos lados, en el lado de la propia administración priista, pero también de los distintos grupos que intentan presionar radicalmente porque el sistema reviente. Y esa es la parte en donde llamémosle así, el intelectual mexicano o el impulsor del cambio se debatía hacia dónde ir. Bueno, muchos crecimos, yo me salvé, pero digamos, o crecieron en la idea de que las cosas tenían que empeorar para mejorar y que había que tratar de impulsar un colapso del sistema. Colapso que a mí no me quedaba muy claro porque tú y yo nos formamos y tuvimos el triste privilegio de tener muchos maestros conosureños que venían precisamente de los golpes y del colapso de sus instituciones, los Uruguay, Argentina, Chile, etcétera. Entonces a mí no me quedaba claro que esa fuera la ruta. Sí había algo de gradualismo necesario en la transformación de nuestro país y yo aposté por ahí, que es menos popular eso, hay que decirlo, es mucho más popular ser radical y decir las cosas van a cambiar de la noche a la mañana. Menos efectivo. Menos efectivo. Pero yo creo que lentamente se demostró que teníamos una ruta propia y que no podíamos jugar con la libertad de las personas, porque al fin y al cabo hay que recordar que muchos de esos ensayos revolucionarios, lo estamos viendo en Nicaragua actualmente, devinieron en regímenes autoritarios o totalitarios. Este libro, famoso de Pensar la revolución de Fourier, que demuestra que las revoluciones como tales no devinieron en regímenes democráticos, ninguna. Entonces, hay que decirlo también, ya teníamos más bibliografía, ¿no? Ya leíamos otras cosas. Empezábamos a leer, por ejemplo, ahí la gran influencia de Paz, por ejemplo, y de Vuelta, ¿no? Que nos hizo leer a liberales. Que estaba prohibido. Que estaban, eran vetados por la izquierda, ¿no? Yo creo que eso es la función del intelectual, tratar de abrir puertas de razonamiento, rutas de razonamiento que sean asequibles para cualquiera, ¿no? Estamos platicando con Federico Reyes Heroles, aquí en Línea Directa. Federico Reyes Heroles, esta trayectoria tuya te llevó, entre otras cosas, al periodismo, a la formación de diarios como La Jornada, en experiencias que en principio eran otra vez esta idea de la pluralidad, etcétera, y que se cerraban, terminaban siendo periodismo militante. El riesgo de la transición mexicana de que cada vez que abríamos espacios, o se abrían, no asumamos cosas que no hicimos, pero que se abrían espacios de participación, también teníamos esta idea de que la sociedad mexicana conservadora cerraba y volvía otra vez al modelo del nacionalismo revolucionario como un freno para una transición real. Fíjate que el cuestionamiento sobre los orígenes del autoritarismo fue lo que me llevó a dar un curso en la Facultad de Filosofía, que le puse precisamente Teología del Autoritarismo, porque el autoritarismo, por supuesto, estaba en el PRI, pero también estaba en otras latitudes, en otras coordenadas de la geografía política en nuestro país. El autoritarismo es una forma de interpretar la vida, y tú le puedes poner el color que quieras, pero al final del día es una forma en donde acomoda las piezas a tu gusto para que las cosas sucedan como tú crees que deben de suceder. Hay autoritarismo en la derecha, y terrible, lo conocemos. En la izquierda, en el PRI y en la academia hay autoritarismo. La forma en que se ejercían las promociones del personal académico, por ejemplo, eran muy autoritarias. Entonces hay que desnudar los orígenes de ese autoritarismo que sigue rondando, no ha desaparecido. Fíjate, en el propio Estados Unidos, cuando se hizo la encuesta mundial de valores y se preguntó el reactivo aquel famoso de qué prefiere usted, mano dura o democracia, un 6% de los norteamericanos te declaran mano dura, Sí.
O sea, no desaparece. ¿Tiene que ver con el desarrollo? Sí tiene que ver con el desarrollo, pero también tiene que ver con, por ejemplo, la conformación de las clases medias rurales, tiene que ver Lo con que la llevó a vida Trump ciudadana. al poder. Exactamente. Es Entonces, finalmente eso, ¿no? creo que hay que mantener la lupa puesta en el origen del autoritarismo, ¿no? Tú finalmente entras en esta dinámica de creación de instituciones de la sociedad civil para vigilar al gobierno. Transparencia Mexicana, una de las experiencias más interesantes, que te lleva a choques permanentes con estructuras de poder. Es decir, un gobierno democrático que no le gusta ser vigilado. Sí, nos tocó en eso ser pioneros. Lo digo con toda naturalidad porque no es un mérito personal, es un momento histórico de la sociedad. Cuando a mí me buscaron para crear el capítulo de Transparencia Internacional en México, yo con toda honestidad les pregunté, pero yo nunca he trabajado en el asunto del autoritarismo, de la corrupción. Y entonces me puse a pensar, bueno, ¿cómo debe ser una organización que tenga realmente impacto? ¿Contestataria? ¿Estar todo el día impugnando y entonces cerrarte las puertas? ¿O dialogante? Y decidí, en acuerdo con el Consejo Rector de Transparencia, que debemos estar en permanente diálogo con la autoridad. Diálogo difícil, porque es mucho más fácil estar afuera y estar aventando jitomatazos, ¿no? Y a estar dentro y estar hablando con los servidores públicos. Yo me aventé como presidente de Transparencia Mexicana 15 años hasta que le pedí al Consejo Rector que me relevara, y me tocó tratar, pues yo creo, con unos 8 o 10 secretarios de la función pública. Y a ellos les proponía yo soluciones y les proponía yo que si la vigilancia de las licitaciones públicas o que si, en fin, una serie de cuestiones que no viene al caso relatar, pero siempre en diálogo. Y eso me ha llevado, por ejemplo, a que en ciertas organizaciones de nueva generación que son muy contestatarias, en cuyos consejos estoy y participo, pues les diga yo, nos estamos cerrando puertas, no nos cerremos puertas, porque dura más la sociedad civil, que los gobiernos, que los secretarios, que la permanencia de un partido en el poder. Entonces, si queremos realmente ser una sociedad civil fuerte, necesitamos primero estar unidos y aceptar que tenemos que negociar con el poder. Lo otro nos conduce a un callejón sin salida, ¿no? Pero las resistencias, ¿tú dirías que son mayores, menores? Oye, el tema corrupción, cuando tú comienzas con Transparencia, pues es un tema que está ahí, lo conocemos, y de repente se comienza a convertir, no de repente, sino se convierte en un tema central hasta que ahora pues se establece este Sistema Nacional Anticorrupción y vemos los frenos que se quieren imponer, el tema, por supuesto, de corrupción e impunidad, y es algo así como, yo creo que va a ser uno de los temas fundamentales en el 18. Mira, platico una anécdota. Hicimos un seminario con la Universidad de Berkeley en los primeros meses de vida de Transparencia y sacamos un decálogo y fuimos a ver al presidente electo en ese momento, Vicente Fox, a quien conocía yo de antes, del grupo San Ángel, exactamente. Actividades Ciudadanas, y entonces se lo entregué y le dije, mira, presidente, este es el decálogo. Pues lo abrió y miró y dijo, Ley de Acceso a la Información. Y me dijo, oye, ¿qué es eso? Y dije, ¿cómo se lo explico rápido, fácil, no? Y sencillo. Y me dijo, le dije, follow the money. Le digo, sigue el dinero. Ahí donde hay dinero público, las narices de los ciudadanos deben de estar adentro. A mí se suena muy bien. Lo juro públicamente que nunca me imaginé que 2 años después íbamos a tener Ley de Acceso a la Información, con el mandato para la creación de los institutos estatales. Por supuesto, el Grupo Oaxaca tuvo un papel muy relevante en esto, pero hubo disposición de la autoridad porque era una iniciativa de buena fe, que traía políticas públicas que ya eran costumbre en otros países. Un día revisando las promulgaciones de la Ley de Acceso a la Información, pensé que había un error de estaba yo revisando en Estados Unidos, que es de los años 70, y por ahí, más o menos ahí se generó el derecho a la información. Y me encuentro Suecia, 1776. Dije, no, esto está equivocado. No estaba equivocado. Los suecos han crecido con la idea de que pueden meter sus narices en los dineros públicos, que esto es normal. Bueno, el dinero de todos. Y no solo son las grandes licitaciones de una presa, son la construcción de la escuela que está cerca de ti y la administración de esa escuela, como también los hospitales, como quién es la compañía, cuál es la compañía que va a pavimentar tu calle. Es decir, el día que logremos que la ciudadanía se involucre en el seguimiento de esas obras pequeñas, habremos dado una batalla y la habremos ganado. Te recuerdo que cuando comencé con lo de Transparencia había un 30 y tantos % de la población que decía que la corrupción era buena.
para aceitar la economía. Hoy cuando veo las encuestas y veo que corrupción siempre aparece en el primero, segundo o tercer lugar, digo, pues qué bien está esto, porque quiere decir que ya nos apropiamos del tema, que ya tenemos sensibilidad y ahora estoy embarcado en impunidad. Creo que la próxima escala obligada de discusión a nivel nacional va a ser la impunidad. Que está vinculada a corrupción, Directamente, yo ¿no? te diría, bueno, hay corrupción porque hay incluso incentivos perversos. ¿Cómo es posible que en el estado de Durango, de cada 100 homicidios dolosos, 97 queden sin ninguna consecuencia jurídica? Bueno, pues es una invitación a matar. Y ahí no podríamos seguir caminando, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía haya entidades de la República donde existen fórmulas jurídicas para atenuar al cónyuge que mata a su mujer si la encuentra en situaciones de infidelidad? Bueno, ¿qué es esto, man? Entonces hay una cuestión de cultura allí sobre la impunidad que debemos de revisar. Por eso creamos impunidad cero. Próxima escala tenemos que hablar y ponerle cifras al asunto. Vamos a platicar de eso. Vámonos a una pausa. Estamos platicando con Federico Reyes Heroles aquí en Línea Directa. Federico, cuando uno habla de impunidad en México, habla uno de Estado de Derecho. Y esa es una de las... Tú, además de estudiar ciencias políticas, estudiaste Derecho. Y esta era una parte en donde yo recuerdo que decía, ¿qué tanto Federico insiste en temas de legalidad? Cuando el tema de la ley en México era algo visto como algo secundario. Así es. Era algo que en términos del Estado revolucionario, pues esto... Finalmente la ley se adecuaba a la necesidad política y la ley era un elemento que habría que finalmente pues, moldearlo en función del interés político. Y no nos dábamos cuenta de lo que eso implicaba en términos de la vida cotidiana. Hoy que vemos que finalmente la no aplicación de la ley es uno de los peores problemas que tiene este país. ¿Cómo dar la vuelta? ¿Cómo establecer un Estado de Derecho en un país en donde la ley pues, ha sido prácticamente algo en lo que nadie cree y lo que pues, se aplica poco, o por lo menos en lo que es el ámbito de lo cotidiano, ¿no? Mira, qué curioso, utilizaste la palabra que iba yo a poner sobre la mesa. En impunidad hemos dividido las investigaciones en dos. El tronco de la impunidad, que tiene que ver con el número de jueces por 100,000 habitantes o por 10,000 habitantes, con el número de investigadores, con la asignación de los presupuestos. ¿Cómo se asignan los presupuestos a los judiciales? Porque quiero imaginarme si negocias con un gobernador como algunos de los Duartes, pues no debe ser sencillo. No quieren tener un poder judicial demasiado fuerte. Y después las impunidades cotidianas. En el Valle de México, porque es la zona conurbada, Estado de México y también Hidalgo, etcétera, el transporte público, las peceras estas, no tienen seguro. Si tú tienes un accidente con una de esas peceras, vas a perder tu patrimonio, probablemente termines en el hospital. ¿Quién paga esos gastos? Las familias. La típica charola que va circulando entre las familias para sacar al primo o al hermano o a quien sea del hospital. Y eso genera movilidad regresiva. O sea, pierden recursos. Ahí es, digamos, yo te diría, es por donde estamos trabajando. Describirlo, hacerle saber a la gente que no es normal que nada ocurra, porque en otros países sería inconcebible que no te pagaran los gastos, por ejemplo, que no te repararan los daños de tu vehículo. La gente no está del todo, hicimos un estudio, no está alerta sobre la impunidad, cree que así se vive, que es normal que se pele el que te choca, ¿no? Entonces tenemos que también provocar una reacción ciudadana en contra de la impunidad y eso va a llevar tiempo. No es la ruta más, yo te diré la más segura, pero no es rápido eso. También lo de la transparencia, tú lo decías, estamos a 18 años o 19 de que se creó Transparencia Mexicana y ahora ya está un presidente municipal utilizando la palabra. Pero hace 17, 18 años no se hablaba de esto. La impunidad va a entrar porque es más sensible la gente. Federico, otra de las áreas en las que has incursionado es el tema de la literatura, una literatura mexicana que se ha nutrido, por supuesto, de un mundo o de una sociedad cada vez más interrelacionada y en donde la idea de la ficción y la realidad se entremezclan. En México decían, pues la ficción definitivamente ha sido superada por la propia realidad. Sí, bueno, tú me conoces, yo desde que estaba en la facultad ya escribía. Y siempre, desde adolescente empecé a escribir, y entonces yo no puedo cancelarme a mí mismo esa vida por andar de militante de la sociedad civil. Entonces,
lo digo abiertamente, yo si no escribo me deprimo. Me deprimo en sentido clínico, no es broma, ¿no? Entonces, yo necesito escribir y me doy mis tiempos para poder conjugar, y eso cuesta mucho trabajo, el poder darte tus tiempos y vivir con las tensiones de la vida laboral, de generarte tus ingresos, pero a ver, tener esos espacios de tiempos largos, de reflexiones mucho más sutiles, mucho más ponderadas, menos a bote pronto. Y la literatura me da una enorme satisfacción interna. Carlos Fuentes me lo reclamó muchas veces, dedícate tiempo completo a la literatura. ¿Y de qué vivo? Y entonces, ¿y de qué vivo? Pues sí, que le decía, dame la pensión, mano, pues ¿no? Sí. O la beca. Y estoy convencido de que yo voy a seguir en esa ruta. Ya el acumulado es bueno, o sea, no dejar de escribir claro es vital. Y la verdad es que la vida me ha pagado muy bien porque todas mis novelas han recibido una muy buena crítica y una muy buena acogida. Es una novela, la que tú escribes, vinculada a una realidad personal, a una realidad del país, a una realidad de la relación entre las personas. Es una novela que trata de no competir con la pantalla, es una novela subjetiva, es una novela que busca incursionar, llevar al lector a territorios que solo en la literatura se pueden tratar. Es una literatura que trata de ser muy literaria, es decir, se han llevado algunos ejercicios a la pantalla, pero no está hecho para eso. Es una literatura introspectiva, es una literatura donde la mujer juega un papel muy relevante, cosa que no creas que fue un propósito. Un día volteé a ver y dije, Karen, no, fue una pregunta que me hicieron en alguna entrevista, dije, en todas las novelas está la mujer presente como un personaje central. ¿Por qué? Pues porque la mujer es parte integral de nuestra vida, ¿no? Porque ha sido parte integral de tu vida también. Así es. Y esto me iba finalmente a plantear, tú finalmente como un personaje pues, propio de la vida política y de la vida cultural de México, ¿te situarías pensando que este país, después del 18, entraría en una dinámica de optimismo, de que estas cosas pueden mejorar? ¿O hay quien dice, otra vez volvemos a la disyuntiva de que esto podría pues, entrar en un carril que nos llevaría a un precipicio? Fíjate que es un momento, qué buena pregunta, es un momento muy particular. Yo vivo también de las conferencias, me piden muchas conferencias, afortunadamente, porque pagan bien. Ahora me estoy presentando y digo, fíjense que normalmente me paro aquí en este podio y me digo, señores, las cosas no están tan bien como ustedes creen, porque esto es una mentira, porque el crecimiento, bla, bla. Y ahora me toca pararme y decirle, oigan, no están tan mal como ustedes creen. Creo que hay un pesimismo generalizado, un enojo justificado, pero si tú ves, el país se ha institucionalizado mucho más de lo que nosotros mismos admitimos. Órganos reguladores, reforma política, independencia del Banco Central, flotación del peso, en fin, el propio TLC tuvo un efecto civilizador muy importante en nuestro país. De tal manera que yo pienso que sea quien sea el próximo presidente de la República, este país ya tiene las estructuras para guiarse por esas instituciones y no por los caprichos personales. Y finalmente ves conducirse, digamos, ya en la misma línea, más allá de movimientos hacia la derecha o a la izquierda, que pudiesen garantizar la estabilidad del país. Bueno, yo creo que, por ejemplo, las reformas estructurales que se lanzaron en esta administración no tienen vuelta para atrás. No tienen vuelta atrás y van a pagar muy bien. La reforma educativa se me hace que es central, la energética trae 65,000 millones de dólares comprometidos. Eso ya es, nunca habíamos tenido un paquete de inversión tan importante en nuestra historia. Festejamos que Toyota invierta 1,000 millones, traemos 65,000 comprometidos. Entonces yo creo que eso va a empezar a pagar, el empleo está a niveles muy buenos. En fin, perdón. Un Federico optimista, así es. Federico Reyes Heroles, muchísimas gracias por estar aquí. Me da mucho gusto estar contigo. Fue Federico Reyes Heroles, aquí en Línea Directa.